Hola, muy buenas amigos. Esta es una grabación sobre los carteros descalzos de la Florida. Un reportaje que me publicó la revista Geomundo el año 1985. Ahora estamos en el 2019, que es cuando me encuentro grabando el audio, y han pasado ya unos cuantos años, 34 años para ser más exacto. Así que les voy a contar un poco de qué se trata, yendo con el texto que fue lo que me publicó la revista Geomundo. Y comienza así: el calor pegaba duro, el sudor nos empapaba de la cabeza a los pies. De vez en cuando parábamos a comernos unas naranjas que vendían cerca de la playa. Era mi segunda caminata con Jacobo Dulcin, el famoso andarín mexicano. En la anterior habíamos recorrido en México la ruta del conquistador Hernán Cortés. En esta habíamos partido de la ciudad de Miami para llegar hasta Vero Beach, en el estado de Florida. Y eso equivale a una distancia de 241 kilómetros en 10 días. Era la ruta de los carteros descalzos, hoy olvidados. Si acaso se les recuerda en alguna parte, es solo en Florida. Y hasta en las mejores bibliotecas es difícil encontrar algo sobre ellos, salvo en la novela The Barefoot Mailman, el cartero descalzo, de Theodore Pratt, un autor casi desconocido. Este olvido me parece injusto, ya que estos carteros arriesgaron sus vidas para servir a los pocos habitantes que, en las 2 últimas décadas del pasado siglo, vivían en Florida. Hay que aclarar aquí que Florida fue admitida como Estado de la Unión en 1845. Pero en Hillsborough Beach, una playa atlántica de Florida, o sea, la costa este, al sur de la popular ciudad de Boca Ratón, hay un hotel que se llama justamente The Barefoot Mailman, y su director, Mark Lucy, me conectó con Angela Harkerty, una mujer que ha dedicado años a recolectar información sobre el tema. Gracias a ella, me decidí a emprender la caminata junto con mi amigo Jacobo Dulcin. Luego vemos unas imágenes. A la izquierda está la estatua de James Edward Hamilton en el hotel de Barefoot Mailman de Hillsborough Beach, sobre el cual vamos a hablar un poquito después. Y también mi amigo el andarín mexicano Jacobo Dulcin, que esa foto fue tomada a la salida de Miami Beach. Y el relato continúa. Los primeros días son duros en toda caminata. En esas primeras etapas, los pies y el cuerpo necesitan acomodarse al terreno, temperatura, humedad y otras características del área. La relación entre caminante y ruta es como la que surge en una pareja. Roces iniciales, cierta agresividad de un lado y otro, incomprensiones que no siempre son fácilmente sondables, hasta que el tiempo, ese gran amigo, todo lo aclara y nos ayuda a adaptarnos. En este recorrido, castigados por un tórrido sol, pero gozando de la brisa y de las playas, hablamos mucho de los carteros descalzos de antaño y, en especial, de uno de ellos, James Edward Hamilton, que dio su vida en cumplimiento de su deber. No hay duda de que los perros y el mal clima son los peores enemigos de los carteros de hoy. Pero cuando hablamos de los carteros descalzos, nos estamos refiriendo a la Florida de hace un siglo, pues ellos trabajaron desde 1885 o 1886 hasta 1893,
de Palm Beach a Miami. Y aquel terreno era un gran pantano, sin caminos en la costa y sin huellas, es decir, sin senderos para caminantes, pues la población indígena, seminoles en su mayoría, usaba principalmente los ríos como vías de comunicación. Luego vemos una imagen imponente del club de campo Breakers en Palm Beach, que hoy es una lujosa ciudad que otrora fuera punto inicial de la ruta de los carteros descalzos. Los carteros descalzos debían cubrir por playas un trecho de 129 kilómetros y remar en un bote de 3,5 metros de eslora, una distancia adicional de 90 kilómetros. El viaje de ida y vuelta les llevaba desde el lunes hasta el sábado, ambos inclusive. Hoy, en Florida abundan los puentes que cruzan sobre las desembocaduras de los ríos. Entonces, no lo sabía, y los carteros debían recurrir varias veces en el trayecto a botes de remo, lo que sería una causa indirecta de la muerte de James Edward Hamilton. Hamilton, oriundo de Kentucky, empezó a trabajar como cartero en 1887. El 10 de octubre de ese año, salió de la oficina de correos de Lake Worth, 3 kilómetros al norte de Palm Beach, hacia el sur, hacia el correos de Hippoluxo. Llevaba su uniforme azul, la gorra, el machete al cinto y la bolsa de correos de lona impermeable colgada al hombro. Su primer descanso sería en lo que hoy es Delray Beach, el refugio de Orange Grove, cuyo encargado era Stephen Andrews. Siempre se le recibía allí con alegría, pues era el único portador de noticias. Pero esta vez el que tenía noticias era Andrews, y algo inquietantes. Había visto a un hombre desconocido por la playa en dirección sur, lo que era raro, pues en esa época nadie vivía entre Hippoluxo y Miami, fuera de los encargados de los dos refugios, el de Delray Beach y el de Fort Lauderdale. Y luego vemos una imagen de uno de los muchos ríos floridanos que antaño cruzaban a remo los carteros descalzos, y un puente levadizo de los que no existían en la época de Hamilton. Al día siguiente, Hamilton reanudó su marcha al sur, y al llegar en la tarde al río Hillsborough, no halló su bote en la orilla. El río estaba muy crecido, y la fuerza de la corriente arrastraba a muchos caimanes que se mezclaban con los tiburones en la desembocadura. Pero Hamilton decidió que tenía que seguir, cruzando el río a nado para recuperar su bote en la orilla opuesta, y luego retornar a buscar su ropa y su bolsa de correspondencia. Y eso fue todo lo que se encontró de él. Caimanes y tiburones deben haber acabado con su vida. Hoy, en el sitio, una piedra grabada recuerda su hazaña. En 1968 se discutió la emisión de una estampilla para honrar la memoria de los carteros descalzos de Florida, pero no fue aprobada por temor a que, entre comillas, rebeldes, carteros jóvenes de California, recordemos que era la época de los hippies, a fines de los 60, quisieran repartir descalzos la correspondencia como señal de no conformismo con la sociedad. Esto me hizo pensar en la lealtad de Hamilton a su trabajo y me alegré de que nunca hubiera llegado a conocer esta noticia. Quiero agradecer el trabajo audiovisual de Ángel Jofré y el arte de Leonardo Valencia. Hasta pronto, amigos.